Muy buenas tardes y Félix, muchas gracias, hombre, nuevamente por estas posibilidades de encuentro. Hay un libro que cuenta buena parte de esta historia, publicado por Fundación Creanta, Aprendiendo de Colombia, que hicieron Roser Bertrán y Félix Manito a partir de visita de casi 2 meses el año pasado, antepasado ya en el 2007, a Bogotá, Manizales y Medellín. Simplemente esta es la dirección de la página web de la Alcaldía de Medellín. Buena parte de lo que van a ver está ahí, esta misma presentación. Ustedes entran a la página web y a mano derecha hay una lista de secretarías. En la Secretaría de Desarrollo Social, cuando pinchan ahí en la Secretaría de Desarrollo Social, van a encontrar esta presentación que vamos a mostrar. Es una seguidilla de fotos. Hace 3 días presentaba en Almada, en Portugal, algo parecido, pero con otro tipo de imágenes, hablando sobre participación y escuchando acá ayer y hoy, pues pensaba realmente cuál debe ser el tono y el contenido. Y aquí hay otras 3 páginas web que ustedes pueden visitar si quieren conocer más sobre Medellín. La primera, Geoaméricas, es una web construida por el BID, por una institución, un instituto cultural del BID. Lo hicimos en marzo de este año juntos para la asamblea del BID en la ciudad. Esa página web tiene muchísimo, digamos, de imágenes sobre el patrimonio de la ciudad y muchas de ellas en 360 grados, en fin, de estas cosas bonitas que se hacen ahora. En la segunda es un sitio que también hicimos un material para la asamblea del BID para marzo, laboratoriomedellín.com. Ustedes cuando entren a ese sitio encontrarán entre otras 16 grandes pantallas donde podrán bajar videos, documentales, documentos sobre diferentes temas de la ciudad. Era una pretensión de hacer un compilado de buenas prácticas y este libro, Medellín, transformación de una ciudad, está ahí, completo, se puede bajar completo. Son 100 y pico de páginas, es un libro editado este año, 210 páginas, está ahí en Laboratorio Medellín y se puede descargar. Hay un apartado que dice descargables y uno de esos es este libro. Y la última página web que aparece ahí, Red de Bibliotecas, es un espacio que construimos también hace 2 años, que es ese tema de la red de bibliotecas. Ese pues para nosotros es, esos 4 sitios, el de la alcaldía y esos 3, pueden servirles a los que se quieran ir ya a tomarse el tequila con Ernesto Piedras. Bueno, además, lo he dicho a varios, y por aquí están compañeros del Ayuntamiento de Barcelona en la parte de cooperación, siempre es un placer visitar esta ciudad, así sea por un par de días. Además, nosotros desde Medellín tenemos una relación muy buena de construcción de caminos comunes con Barcelona, y hemos tenido Barcelona en Medellín, luego Medellín en Barcelona. Anoche estuve en un concierto de la red de escuelas de música de acá, municipal, de los niños y niñas de la red de escuelas de música, que presentaban 10 obras, 5 de Medellín y 5 colombianas y 6 catalanas, aquí mismo en este distrito, en el Teatro de la Alianza del Pueblo, aquí lleno total, y una maravilla escuchar cumbias colombianas interpretadas en catalán. Y ese trabajo simplemente es producto de esa cooperación que tenemos, de un trabajo de llevar y traer aquí en febrero, llevar en abril a 7 profesores de las escuelas de música de uno y otro lado y comenzar a producir juntos muchísimas cosas. Pero bueno, en fin, nos unen muchísimas cosas a ustedes hoy y yo me voy con la presentación. Bueno, ustedes van a ir viendo, estos son como 170 imágenes que irán pasando y espero que los metan en Medellín un buen rato. Ciudad de primavera, 24 grados en promedio todo el año, siempre en mangas de camisa, como ustedes en la última semana de noviembre, que ya es una cosa rara. En la punta más noroccidental del país, y vieron ahí una ciudad que además está lejos de todo. Estamos a 10 horas del océano Atlántico, a 10 horas del océano Pacífico, a 9 horas de la capital del país. La ciudad mediana más cerca, una ciudad de 400.000 habitantes,
está a 4 horas y media, es decir, estamos en una montaña a 1500 metros de altura, rodeados de montañas de 2200 y 3700 y 3100 metros. Un amigo, Domingo Comas, sociólogo de Madrid, dice que los habitantes de los valles tenemos dos características. Una, que como nacemos viendo solo las montañas, creemos que el mundo se acaba ahí. La segunda característica es que cuando subimos a la cima de la montaña y vemos que el resto sigue, que el mundo sigue, creemos que el resto también es nuestro. Y eso nos define mucho a nosotros, a lo que nosotros somos. El gentilicio nuestro, más que gentilicio, es un apelativo, los paisas, nos define mucho en lo que somos como ciudad. Una ciudad de 2.300.000 habitantes, una ciudad en un área metropolitana de 3,5, una ciudad construida sobre un modelo de inequidad y de exclusión durante más de 100 años, una ciudad de 300 años, una ciudad muy compleja, una ciudad que ha sido sinónimo de múltiples violencias y de múltiples problemas. Y aquí simplemente, mientras ustedes ven las imágenes, yo les pongo a que piensen un rato, piensen en estas hipótesis. Imagínense ustedes Barcelona en este escenario. Piensen ustedes, y pueden cerrar los ojos y luego los vuelven a abrir. Piensen ustedes en una ciudad, en Barcelona, que no esté manejada ni por CiU, ni por el Partido Socialista Catalán, ni por el PP, ni por Esquerra Republicana. Piensen ustedes en una ciudad no manejada, que no es, que no sea manejada por ningún partido político de los que ustedes hoy conocen. Piensen ustedes en una ciudad con un 80% de población en educación pública y una educación pública de mala calidad. Piensen ustedes en una ciudad, si fuera Barcelona, con un 80% de pobreza. Piensen ustedes en una ciudad que en vez de 11.000, me decía ahora Jordi Cortés, 11.000 empleados públicos en la alcaldía del ayuntamiento, para 1.600.000 habitantes, tiene 3.000 empleados para 2.300.000. Piensen ustedes en una ciudad de contrastes tremendos, en una ciudad que cada año recibe 14.000 desplazados de violencia y de economía. Llevamos siendo, hace 40 años éramos una ciudad de 700.000 habitantes, hoy tenemos 2.300.000, solo 40 años. Es una ciudad que se renueva permanentemente en su geografía física y social, en la geografía humana. Una ciudad que hace 40 años tenía 2 o 3 personas afrodescendientes y hoy el 12% de la población es afro, 250.000 personas aproximadamente, casi todas producto del desplazamiento nacional por causas de violencia. Una ciudad en medio de un conflicto colombiano. Piensen ustedes Barcelona, piensen simplemente, para intentar meterlos en una realidad, piensen ustedes Barcelona como si España estuviera metida en una guerra de guerrillas desde hace 50 años. Piensen ustedes en una Barcelona metida en un país donde los grupos paramilitares llegaron a tener 40.000 personas armadas, donde en Medellín, solo en Medellín, se calculaba que había unos 7.000 paramilitares armados en esa ciudad de 2.300.000 hace 5 años. Piensen ustedes en una ciudad dominada en muchas ocasiones por el narcotráfico, una ciudad manejada por el narcotráfico, no solo por Pablo Escobar, muerto en el año 93, no solo por, una ciudad manejada por el narcotráfico, una ciudad en la que hoy se dice que cada mes se manejan unos 3 millones, un poco más, 3.200.000 euros en el negocio del microtráfico. Piensen ustedes en eso, una ciudad que el microtráfico de drogas vende cerca de 3.200.000 euros al mes, en cerca de 700 expendios de droga. Yo que trabajé en prevención de consumo de drogas y que estoy a favor de la despenalización y de la legalización, en Colombia está despenalizado el porte y consumo de dosis personales de cocaína, de pasta base, de metacualona y de marihuana. Un cigarrillo de marihuana en Medellín cuesta 30 céntimos de euro, un cigarrillo para un buen rato, 6 centímetros, 7 centímetros de cigarrillo de marihuana, cuesta 30 céntimos de euro, y esa es la economía que está alimentando hoy buena parte de la violencia en la ciudad. Esa economía, ese 30 céntimos de euro que se compra un muchacho, una muchacha, pues alimenta buena parte de la violencia. Piensen ustedes en una Barcelona, si fuera el caso, si pudiéramos hacer la extrapolación,
que hace 19 años, 18 años hubiera tenido 20 muertos diarios, todos los días. Está en el documento, algunas cifras están en la presentación que se hace, en el resumen, en el abstract que nos pidieron. Piensen ustedes 20 muertos diarios durante todo un año, la ciudad más violenta del mundo hace 18 años, y eso no era mala prensa, era real. Casi 6.700 muertos en un año. Y piensen ustedes en ese contexto. Ahora piensen en lo contrario, piensen que por primera vez llega a la alcaldía de Barcelona hace 6 años un grupo de románticos que pensaron que era posible manejar la ciudad de otra manera y que nunca habíamos hecho política activa. Veníamos de dirigir ONGs, veníamos de dar clases en universidades públicas y privadas, veníamos de movimientos sociales y de organizaciones sociales y de la empresa privada, que es un grupo dificilísimo de definir. Los que han estado en Medellín, es muy difícil de definir. Si nos ponen a la izquierda o a la derecha, eso no nos define. Hay gente de izquierda, unos más que otros, hay gente de derecha, unos más que otros. Sergio Fajardo, el que fue alcalde y ha estado por acá algunas veces y ahora es candidato a la presidencia, dice que si él en Colombia se asume como de izquierdas, la derecha deja de escucharlo; si se asume como de derechas, la izquierda deja de escucharlo; y si dice que es de centro, nadie le cree. Entonces, pero nosotros también pensamos que en una ciudad con esas características, en un país con esas características, las ideologías y, en fin, van siendo un poco difusas. Y nosotros nos construimos como un gobierno. Bueno, ganamos la alcaldía en esa ciudad de 2.300.000 habitantes, ganamos la alcaldía en octubre del 2003, empezamos a gobernar la ciudad un poco con el escepticismo de la clase política tradicional y con el rechazo de la clase política tradicional, y repetimos triunfo hace 2 años exactamente, en octubre del 2007. En Colombia no hay reelección de alcaldes, sería imposible tener un alcalde de 10, 20 años. No existía la reelección de presidentes, pero nuestro presidente se ha hecho reelegir. Ya van 2 periodos y piensa en un tercero. Les contaba a algunos la historia y tiene mucho que ver con la creatividad. Está un tonto, un bobo en la plaza de un pueblo y está orinando en el parque, junto a la iglesia. Y el policía del pueblo le dice: hombre, vos no sabes que aquí no se puede orinar. Y el bobo le dice: hombre, ¿y cómo yo sí estoy pudiendo? Eso nos está pasando en el país, es decir, a pesar de que no existía la reelección, en fin, presidentes que deciden pasar por encima de todas las instituciones y basados en una altísima popularidad, que no gobernabilidad, pues se mantienen en el poder. Un mal que hoy nos aqueja a varios países de Latinoamérica. En ese contexto nosotros llegamos al poder, en ese contexto de país, en ese contexto de Medellín, llegamos al poder. Y simplemente decidimos construir un proyecto basado en la educación y la cultura, como comentaba ahora Ana Carla, tanto en la definición política como en la definición presupuestal. Un 30 mínimo, un 40% máximo en estos 6 años en inversión en educación pública. Cuando recibimos la alcaldía, el presupuesto municipal tenía 60 centavos de cada 100 pesos dedicados a la cultura. En estos 6 años ha sido 5 pesos de cada 100 pesos. No es que hayamos subido de 60 a 5, es que desde el principio dijimos 5 y esa ha sido la inversión. 5 pesos de cada 100 hace 6 años y 5 pesos de cada 100 aproximadamente hoy. Es decir, hemos mantenido esa inversión en proyecto cultural. Un proyecto cultural que pasa por muchas de las reflexiones que se han hecho aquí, un proyecto por intentar construir desde la cultura la transformación también de la ciudad. Nosotros decimos que educación y cultura son esas herramientas claves en la transformación de Medellín. Habíamos logrado bajar, y decíamos que era en parte por nuestros resultados, y hoy tenemos un gran interrogante, habíamos logrado bajar a un 9% esas 6.700 muertes por homicidio. Habíamos logrado bajar a 653 muertes violentas en el año 2007. Son muchas, dichas acá, pero para nosotros era una alegría haber bajado en un 91% la muerte violenta por homicidio. El año pasado y hemos vuelto a subir. Octubre fue uno de los meses más duros. Eso, por ejemplo, son unas escaleras eléctricas que estamos construyendo, digamos, basados en Montjuic y en otros escenarios. Esas escaleras eléctricas van a evitar que algunas personas suban y bajen todos los días, 2 veces, subir y bajar, el equivalente a un edificio de 34 pisos, subir y bajar todos los días. Hay gente que vive ahí y no ha vuelto a salir por esa razón. Esa es la ciudad, es decir, una ciudad con un problema tremendo, con una situación de violencia durísima en el contexto nacional, y lo decía también en Lisboa hace 2 días.
Nosotros no somos una isla encantada en medio de un país en conflicto. Hoy Medellín es una referencia nacional e internacional. Yo siempre hago esta pregunta y aquí la vuelvo a hacer. Si yo les digo a ustedes con qué palabras hasta ahora se ha identificado a Medellín históricamente, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué palabras han definido a Medellín? Eso, cártel. Otra. Solo cártel. Violencia. Violencia, drogas. Esas palabras, violencia y narcotráfico, son las palabras que nos han definido. Las llevamos con un cartel en la frente siempre que salimos en un aeropuerto. El ser colombiano es un problema. A nosotros nos piden visado para 126 países. Para movernos por el mundo es un problema. Yo viví en Bilbao y cuando salía con amigos vascos a otro país me decían es muy entretenido, es toda una aventura viajar con un colombiano, porque a ellos les tocaba esperarme afuera mientras a mí me desnudaban en aeropuertos de Londres o de Frankfurt o de Washington, solo por el hecho de ser de Medellín. Esa circunstancia, esa circunstancia de ser Medellín una capital del narcotráfico y de la violencia generó dos hechos positivos, dos resultados positivos de las violencias. Uno, una construcción tremenda de tejido social, como una reacción de sociedad civil y en los movimientos culturales especialmente, resistencias pacíficas contra todas las violencias. Los que hoy estamos en la alcaldía venimos de ese movimiento, de ese tipo de trabajo, una resistencia decidida de la sociedad civil por una ciudad distinta. El segundo resultado, positivo, y suena dramático, nos convertimos en una ciudad pionera en trasplantes de órganos humanos. Todos los días teníamos 20 corazones, hígados y riñones jovencitos, de menos de 20 años, de menos de 26 años, muertos a bala. De lo que más nos moríamos era de pulmonía. Y nosotros desarrollamos una investigación, una ciencia de trasplantes y una industria de trasplantes. Algunos han hecho ya el chiste también de que ahora hemos vuelto a incrementar en homicidios porque nos estábamos quedando corticos en la industria de trasplantes, entonces teníamos que volver a subir. Pero es una ciudad modelo en el mundo, en su esquema de medicina, porque era fácil contar con corazones, 20 corazones jóvenes todos los días dispuestos a ser trasplantados. Esas circunstancias, el venir de esa situación tan dura, el venir de esa situación, es un concierto de Juanes es de Medellín, esa situación tan dura de la que venimos ha hecho que nosotros nos enfrentemos desde este gobierno, desde estos 6 años, con varias herramientas. Uno, el reconocimiento a movimientos sociales, a organizaciones comunitarias, a la participación de la comunidad como herramienta fundamental en este método de manejar la política. Dos, el asumir que nosotros tenemos que hacer, y parodiando una frase de la izquierda, tenemos que combinar todas las formas de gobierno. En Colombia se hablaba de la combinación de las formas de lucha para aceptar, como aceptan todavía aquí algunos en algunas regiones de España, la combinación de las formas de lucha de la política y las armas. Nosotros asumimos hoy que hay que combinar todas las formas de gobierno. Hay que manejar el proyecto político desde la transparencia y hay que manejar el proyecto político desde los cambios estructurales. Nosotros centramos el proyecto en la educación, en la búsqueda de la calidad de educación, buscamos el trabajo nuestro en el mejoramiento de la calidad educativa, en el mejoramiento de los sitios educativos, pudieron haber visto varios ahí, volver los colegios públicos, los mejores colegios, los colegios de mayor calidad, hacer pasar desde la cultura al escenario de la transformación barrial, ubicar en los lugares más pobres de la ciudad grandes sitios culturales, parques, bibliotecas, centros de desarrollo cultural. Los parques, bibliotecas, tenemos 5 ya en funcionamiento, el primero inaugurado va a ser 3 años, el quinto inaugurado el año pasado, están en construcción otros 5, es un esquema de 10 grandes parques biblioteca. Esos parques biblioteca son parques, biblioteca, ludoteca, usos gratuitos de internet, tenemos 4.000 computadores de uso libre con banda ancha en toda la geografía de la ciudad, de uso gratuito. Esos parques biblioteca, los 5 que están inaugurados, tienen hoy 80.000, 88.000 usuarios cada semana, cada semana. El Camp Nou tiene 90.000 plazas, ¿cierto? 90.000 puestos. ¿Cuánta gente cabe en el estadio de fútbol? ¿Cuál? 100.000. Bueno, es casi llenar una vez a la semana el estadio de fútbol de ustedes, con gente que va a los parques biblioteca. Nosotros, el estadio nuestro es la mitad, llenamos 2 veces el estadio de fútbol
Y es la única manera, es decir, es el comparativo que decimos. Cada semana llenamos en 5 parques biblioteca gente que está haciendo uso de estos espacios. Pero además nosotros pasamos por experiencias como la de pactos ciudadanos. En una ciudad tan fragmentada, tan difícil, una ciudad vuelta gueto, gueto completo. Nosotros teníamos, cuando yo crecí, en mi juventud, era imposible ir de un barrio a otro, imposible. La ciudad estaba fragmentada, segmentada, muros visibles o invisibles. Y esa fragmentación nos lleva a que nosotros seamos una sociedad de muy difícil pactos, de muy difícil acuerdo. Una sociedad muy excluyente. Hemos dicho que tuvimos una arquitectura colonial y la tumbamos toda. Hoy no queda nada, un par de iglesias. Luego tuvimos una arquitectura republicana y la tumbamos toda, toda. Hasta una joya de un teatro, hace 45 años, un teatro de 3.700 butacas, que dice, además de la actividad cultural que había en esa ciudad de 200.000 habitantes, hace 45 años. Tumbamos todo, pero luego empezamos a tumbar al que pensaba distinto, al que se peinaba distinto, al que escuchaba músicas diferentes. Con lo de las músicas, hace 5 años empezamos con 6 años empezamos con un festival de música rock, donde juntamos a todos los géneros. Pero es que eso que suena fácil hacerlo en cualquier parte, aquí en la fiesta de la Merced, en el espacio nuevo, en los conciertos, en fin, ve uno la combinación de espectáculos, pero para nosotros era un reto juntar a punqueros con raperos o a metaleros con músicos electrónicos, porque se mataban, literalmente se mataban hace 10 años. Todo lo que nosotros hacemos, tiene una palabra como norte, que es la convivencia. Y lo hemos dicho y lo he repetido estos días varios, Eduardo me lo he escuchado 5 veces esta semana. Nosotros, un centro cultural nuestro, o un parque biblioteca nuestro, o una acción nuestra, no tiene el mismo sentido ni esperamos el mismo resultado de lo que podría tener ese centro cultural o ese parque biblioteca o lo que sea en Estocolmo o en Barcelona, que tendrían, entre comillas, un objetivo netamente cultural. Para nosotros, si el resultado no es la convivencia, nosotros reevaluamos lo que estamos haciendo. Nosotros lo que buscamos, la disminución de homicidios en seguridad pública y la disminución de la inseguridad ciudadana en los dos extremos, no es lo mismo seguridad pública que seguridad ciudadana. Lo que buscamos desde la oferta de inclusión y de equidad es generar otro tipo de ciudad. Ahora, ayer o esta mañana hablaban de las ciudades que no son posibles, de las ciudades que no son pensadas. Nosotros hoy estamos viendo una ciudad que creímos que no era posible. No era posible, era una ciudad, algunos incluso salimos del país hace 10 años porque pensamos que era una ciudad imposible, imposible, una ciudad donde no era posible vivir. Hoy creemos que Medellín es una ciudad posible y en las notas estas, cuando me preguntaban por la idea creativa, y Ana Carla también preguntaba para el sitio web, la idea creativa, yo decía, hombre, a mí lo único que se me ocurre es hacer un juego de palabras y decir que no es tanto lo que nosotros creamos como lo que creemos, de creer que es posible, de pensar que la ciudad es posible, de pensar que a pesar de ese contexto difícil en el que hemos vivido y a pesar de esos niveles de exclusión y de inequidad en la que la mayor parte de la población vive, es posible apostarle a un proyecto político desde la base, distinto, pasando por encima de los partidos políticos, en nuestro país corruptos y politiqueros. El peor impuesto que paga los pobres en nuestro país y en muchos de nuestros países son la corrupción, es el peor impuesto. Ese 5, ese 10% de los contratos oficiales, o ese gasto desmedido y desbordado en algunos casos, o ese gasto suntuario, es decir, invertir en cosas que no son posibles, que no hacen una ciudad posible, de la megalomanía de algunos gobernantes. Invertir en la megalomanía, bueno, ustedes algo también saben de eso aquí en Barcelona. Invertir en la megalomanía es una manera de no generar inclusión y equidad, una manera de mantener la exclusión y la equidad. Nosotros pensamos que era posible, simplemente que era posible. Digo en las notas algo que Fajardo repite muchas veces, nos dijeron que estábamos locos, y bueno, realmente estamos un poco locos, mucho locos, pero creemos que es posible, y lo estamos haciendo. Y ahora, y esto, aunque lo pasan por Twitter, yo espero que no lo estén viendo en Colombia, porque esto me causa una sanción por hablar de política. Los funcionarios públicos no podemos hablar de política partidista. Apaguen el Twitter un momentico. Nosotros ahora tenemos una apuesta que es nacional, y lo menciono porque hace parte de lo que parece imposible.
de lo que parece imposible. Hasta los más cercanos amigos que conocen dicen, pero hombre, Fajardo es un muy buen tipo, pero no creemos que logren ustedes romper la maquinaria nacional de la política tradicional para llegar a la presidencia. Y este hombre que lo único que había hecho en su vida era dar clases de matemáticas en una universidad privada y escribir un libro de lógica matemática que nadie se ha leído ni se leerá, y que llegó alcalde de Medellín siendo eso, ahora es el candidato a la presidencia de la República con más opción. Y nosotros simplemente y no tenemos ni un partido político, ni una sede política. Recogimos 800.000 firmas para poder presentar su candidatura. No tenemos una sede política, nos reunimos o en mi casa o en la casa de él o en algunos sitios a conversar. Nos financiamos nosotros mismos con el pago de estas conferencias. O sea, es eso, es decir, producimos simplemente, vamos produciendo entre nosotros mismos de una manera distinta, haciendo una campaña además a pie, sin aparatos a pie y por medios electrónicos, sin los aparatajes, con una buena parte de la prensa en contra. Nos miran un poco como bichos raros todavía, pero una buena parte porque la prensa además responde a intereses políticos tradicionales. Y el principal periódico de la ciudad, El Colombiano. En Medellín la gente no dice compra un periódico, sino compra un colombiano. Es el periódico que domina el panorama. El principal periódico hoy ya no nos hace juego. Al principio sí, un poco por curiosidad y por respeto, pero hoy ya es un bloqueo total, porque saben que nosotros respondemos a otra manera también de manejar esa ciudad. Nosotros, hay 3 o 4 cosas de lo político, 5 minutos, listo, 3 o 4 cosas, de lo político, de lo social, de lo educativo, de lo presupuestal. En esa apuesta por lo social, nosotros vamos encontrando lo que ya hemos encontrado en el sector educativo. Una gran apuesta de la gente misma y una gran esperanza de la gente misma, de la ciudad. Nosotros tenemos ciudadanía y vamos construyendo ciudadanía, vamos construyendo participación y vamos encontrando en la participación una posibilidad real, no solo de participación deliberativa, no solo de participación representativa, sino también de una democracia participativa muy fuerte, de construcción de espacios sociales. Y nosotros vamos encontrando en la gente lo que nosotros mismos intuíamos que existía, y era que una vez que vos abrís una llave, por esa llave podés meter muchísimas cosas. Las cosas que la misma gente creía que no eran posibles. Todavía hay gente que, hace unos días, cuento la anécdota que se me viene a la cabeza en este momento, un muchacho entró a trabajar con nosotros y me dijo, le voy a contar la historia. Yo me presenté a la convocatoria que buscaban ustedes profesionales, un antropólogo, pero pensé que le dijo, hice una apuesta con un amigo, porque dije, yo me voy a presentar para demostrarte que estos son iguales a los otros, porque uno no solo puede entrar a la alcaldía si tiene un padrino político y un concejal que lo apadrine. El tipo fue tan de malas que pasó a la alcaldía, entró a trabajar con nosotros, perdió la apuesta. Yo le decía que ojalá no hubiera apostado su sueldo. Pero él decía, nosotros todavía hay mucha gente en Medellín que no se cree que esto sea posible, que no cree que esto sea posible. Simplemente, nosotros, y esa es la marca, y ese es el sello, y ese es lo que está consignado en el documento, lo que ustedes pueden encontrar, nosotros venimos de una situación tremenda, pasamos por una situación tremenda. En el tema de violencia nosotros todavía tenemos un asunto durísimo por resolver. Insisto, octubre fue el mes más duro en 5 años. Casi 200 muertos en octubre. Enfrentamiento entre 2 grandes bandas de narcotráfico. Nuestro alcalde de hoy ha sido siempre un escritor sobre el narcotráfico y estamos intentando entender la nueva lógica del narcotráfico ligada con mexicanos. Los mexicanos hoy manejan una buena parte del negocio nuestro. Y nosotros lo que hoy decimos es que en esa circunstancia a nosotros solo nos queda un camino. Seguir creyendo que es posible y encontrar cada día conceptos y maneras que no están escritas para seguir construyendo esa ciudad que ni nos imaginamos que pueda existir. Muchas gracias.